día. Ha sido de mucha bendición porque he sentido que tengo la iglesia en casa y pues poder ver a cada hermano que pues tenemos días que no nos vemos, así que de alguna manera pues es una alegría para mí poder compartir con ustedes y poderlo disfrutar. Lo que nosotros considerábamos hace un par de meses atrás como una arma letal, tanto en la familia como en la sociedad, porque se estaba perdiendo la comunicación y muchos decían, son unos zombies de la tecnología, son unos zombies de los celulares, zombies de los juegos, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Él nos ha dado el discernimiento, el entendimiento de que esa misma tecnología, arma de Satanás, nosotros la podamos utilizar, se revertió, la podamos utilizar llevando el mensaje, ¿verdad? Qué lección más especial. Esa misma tecnología, esa misma internet que se utilizaba en cosas que eran vanidades, no se le sacaba provecho, es la misma que estamos utilizando en este momento para llevar el mensaje, el trabajo que a nosotros como hermanos de iglesia y los que conocemos la palabra del Señor sabemos que tenemos como tarea. Gracias a esa tecnología nosotros nos hemos podido reunir los sábados, en el cual estamos llevando nuestra escuela sabática, nuestro servicio de canto, también estamos llevando la lección y el culto divino, hermanos. Qué gozoso. De esa misma forma también hemos podido reunirnos los miércoles y los domingos como culto, ¿verdad? Y también hemos podido, no podemos ahorita abrazar a nuestros hermanos, pero podemos verlos y ver y entender que aunque estamos ausentes en la iglesia, ellos están bien y gracias a Dios están bien de salud. De esa misma forma, hermano, el mensaje de esperanza que yo les puedo dar esta mañana, que si tenemos debilidad, ¿verdad? Por medio de las crisis, el cual nosotros estamos pasando, por lo que sucede en este momento que muchos no entendemos, ¿verdad? Hermano, lo único que nosotros podemos ponernos es en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Él tiene la respuesta a todas nuestras dudas, a todas nuestras flaquezas, ¿verdad? Y su palabra dice que antes de que Él regrese, todas estas cosas van a pasar, que iban a haber momentos de crisis. No debemos sorprendernos, debemos aferrarnos a estudiar más su palabra, enseñarles a otros, ganar almas y saber que Cristo vendrá por su pueblo. Y en ese pueblo estaremos todos nosotros. Sigamos fervientes y en la fe, orando, alabando y glorificando su santo nombre. Porque en su palabra dice que para siempre es su misericordia. Que el Señor me los bendiga. Animo a los hermanos a que sigan adelante en este bello programa que se ha ideado para llevar el mensaje a otras personas y más aún ahora que verdad que tenemos el tiempo y podemos meditar mejor sobre lo que Dios quiere de nosotros. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Tengan todos un feliz sábado. Es un gozo, un placer para mí estar desde mi hogar en este sábado más grato y agradable a nuestro Dios. Queremos adorarle a Dios a través de los cantos. Queremos darle la bienvenida a los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales de YouTube y han tenido a bien hacerse del enlace que le hemos proporcionado a nuestros hermanos en la iglesia de Manaca Civil. También le damos la bienvenida. Queremos cantar, cantemos con gozo a Jehová, porque hoy es un día santo, glorioso a Jehová. Para iniciar cantaremos el himno 478. Sé fiel siempre, hermano. Muy pronto estarás
himno que Él nos tiene preparado para nosotros, que nadie puede cantarlo, solo nosotros. El gozo de Jehová sea nuestra fortaleza. Para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, cantaremos el himno 107, Canto el Gran Amor. Himno 107. El gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo ya por mí, lloraba él, y antes que supiera orar él por mí, buscó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar, Dios Señor. Me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Amén. Ahora cantaremos el himno 534, pero quiero leerle un texto bíblico que encontramos en Salmo 25. Dice así, Salmo 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. Que ese sea nuestro deseo, hermanos, esperar en Jehová todo el día. Ahora cantaremos 534. Henry, por favor. 534. En tu nombre comenzamos. Señor, con fervor le suplicamos.
vida de Jesús es un ejemplo de cómo obtendremos la victoria en la lucha espiritual que tenemos que enfrentar cada día. La lectura de la Biblia debe ser nuestro primer alimento y la oración las primeras palabras que salgan de nuestros labios. Tenemos una gran lucha espiritual y solo aquellos que vivan de la palabra que sale de la boca de Dios podrán hacer frente al enemigo y salir vencedores. Con estas palabras les damos una cordial y sincera bienvenida a la escuela sabática y que el mensaje central pueda quedar en cada uno de sus corazones. Jesús enseñó a sus discípulos la obediencia a la palabra de Dios y a la ley. En la Biblia no encontramos el más mínimo indicio de que él haya dudado de la palabra o de la relevancia de las Escrituras. Al igual que un buen soldado debe saber todos los objetivos, las metas y estatutos de su institución a fin de prestar un buen servicio, asimismo un verdadero cristiano debe saber todo acerca de Dios, su carácter, sus estatutos y su naturaleza. En esta mañana nuestro hermano Darío Torres nos compartirá la lectura bíblica de hoy. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de Salmos 119, versículos del 1 al 3. Leemos: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahora les invito que oremos a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en esta hora por tu grande amor, porque en ese amor nos guardaste durante la semana que ha transcurrido. Ahora, mi Dios, nos acercamos con corazones contritos y humillados para ser enseñados por ti. Invitamos al Espíritu Santo para que sea el que ponga tu palabra en nuestras mentes y más que nada, mi Dios, nos dé ese ánimo para hacer de tu palabra nuestra voluntad también, así como la tuya. En el nombre de Jesús, amén. Es momento de escuchar el relato misionero y para eso le daremos paso a nuestro hermano Nelson Torres, que nos compartirá la historia que proviene del país de Serbia. Feliz sábado, hermanos. El misionero de este día se titula De vuelta a clase y nos llega desde Serbia. Los padres de Daniela Mirankovic nunca pasaron la escuela secundaria. Por lo tanto, uno de sus más grandes sueños era que su hija Daniela se graduara de la universidad. Pero Daniela se rebeló porque ella consideraba que estaban expectativas injustas. Esa no es su decisión, esta es mi vida y puedo hacer con ella lo que yo quiera, decía Daniela. Pero para contentar en algo a sus padres, se inscribió en la Universidad de Belgrado para estudiar ruso. Sin embargo, esta no era la primera opción de Daniela, así que poco tiempo después se aburrió y abandonó los estudios. Esto no la preocupaba mucho, ya que ella apenas tenía 20 años, así que fue muy sencillo para ella encontrar un trabajo en una empresa de telecomunicaciones internacionales. Pero este trabajo le parecía un poco aburrido. Con el pasar del tiempo, Daniela conoció a su esposo, un adventista del séptimo día, y esto le trajo un poco de paz a su vida. Pero la rutina del trabajo le seguía afectando. Esta rutina se vio interrumpida cuando Daniela, a sus 29 años, se convirtió en madre. Ella se tomó 3 años de licencia para criar a su hijo. Durante estos 3 años, Daniela tuvo mucho tiempo para reflexionar. Ella pensaba si podía ser capaz de quedarse el resto de su vida en aquel trabajo rutinario y aburrido que tenía. Por esto, un mes antes de que Daniela volviera a su trabajo, fue a visitar a su padre. Este vivía con su nueva esposa en otro país. Esta señora era una psicóloga y le dijo a Daniela, Daniela, ¿por qué no entras nuevamente a la universidad? A lo que esta contestó, se me complica un poco porque ahora soy madre de familia, tengo un esposo, una casa que atender y próximamente tendré que volver al trabajo. Así que no tengo como mucho tiempo. Sin embargo, la insistencia y la conversación se siguió dando y Daniela empezó a considerar la opción de estudiar.
así que hizo los trámites para presentar el examen de selección para la carrera de psicología en la Universidad de Belgrado, en la capital de Serbia. Pero tenía un inconveniente: el examen de selección era el día sábado. Así que Daniela buscó ayuda en el presidente de la Iglesia Adventista de Serbia, el cual escribió una carta a la universidad pidiéndole que por favor cambiara la fecha del examen de admisión para otro día. Estos respondieron que lo sentían mucho, pero que no podían cambiar la fecha por una sola persona. Ahora Daniela se sentía un poco frustrada porque la oportunidad de estudiar se le iba de las manos. Y sentía mucho remordimiento y dolor por no haber aprovechado aquella oportunidad que cuando más joven tuvo de estudiar. Daniela siguió con la intención de ir a la universidad y habló con uno de sus familiares, la cual le dio una idea. Le dijo: Daniela, ¿por qué no buscas una universidad que no haga el examen de admisión el sábado y que lo haga otro día? Así que ella empezó a buscar y encontró una universidad en la ciudad de Novi Sad, que es la segunda ciudad más grande de Serbia, la cual tenía el examen de admisión el día viernes. Ella lo presentó y pudo ingresar a la carrera. Durante el siguiente año, Daniela se la pasó muy ocupada. Volvió al trabajo y durante 2 días de la semana no podía asistir, porque el sábado estaba en la iglesia y el lunes tomaba clases todo el día. Los demás días de la semana, Daniela trabajaba de 7 a 3 en su trabajo y en la tarde iba a la universidad mientras su madre le ayudaba con el cuidado de su bebé. Transcurrió un tiempo y la empresa en que Daniela trabajaba tomó la decisión de despedir al 10% de sus empleados, unas 100 personas, y entre estas personas estaba Daniela. Así que pues ella tomó esta decisión como una bendición, porque ahora tenía más tiempo para dedicar a su hijo y para dedicar a sus estudios. Daniela durante todo este tiempo siempre se mantuvo orando, fiel a Dios, y ella nos comenta que sentía como el Señor la apoyaba a cada paso del camino y que podía pasar sus materias siempre con las mejores calificaciones, gracias a Dios. La parte económica tampoco fue un problema para Daniela, ya que pues al tener más tiempo libre pudo estudiar más y mejor y sus notas aumentaron, lo que conllevó a que la universidad le diera una beca completa. Llegó el día de la graduación de Daniela y sus padres no cabían de orgullo y felicidad al ver que su hija completaba una meta en la vida y cumplía el sueño que ellos tenían para ella. Esta misma alegría aumentó el día que Daniela recibió su diploma de maestría en psicología de la Universidad de Novi Sad en octubre del 2019. Hoy Daniela, con 41 años, nos cuenta que tiene el trabajo que ella siempre quiso. Daniela es asistente de campo para ADRA en un refugio para mujeres en Serbia. Parte de las ofrendas del 13º sábado ayudarán a la iglesia de Nueva Serbia a adquirir un edificio propio. Que el Señor les bendiga. El Nuevo Horizonte de esta mañana tiene para nosotros un mensaje muy especial. Es bastante corto pero muy preciso y se titula Invirtamos en la cuenta del cielo. La mayor inversión que el cielo hizo a nuestro favor fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Por medio de él recibimos la salvación. Cuando invertimos en la tesorería celestial podemos estar seguros de que el que retribuye las ganancias es el dueño de la vida, de la salud, del tiempo, del dinero, de nuestros hijos, del cónyuge, de nuestros planes personales y de las posesiones materiales. Entonces pensemos en algo. ¿Por qué no invertir para recibir bendiciones? Lo mejor es invertir con Dios. Si no hemos hecho un plan de inversión, es el momento de hacerlo. El día final, Dios retribuirá la ganancia más anhelada, la vida eterna. El mensaje que Dios nos manda en esta mañana, tanto adultos como jóvenes y de todas las edades, es que estudiemos la palabra de Dios, que escudriñemos diligentemente su palabra. Todos somos llamados a estudiar la Biblia. En este momento hemos llegado a la parte especial del repaso de la lección. Tu
Feliz sábado, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. Esperamos, ¿verdad?, que cada día esté gozando las bendiciones del Señor allí en la iglesia que está en su casa. En esta gloriosa mañana de sábado estamos para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la tercera lección. Así que el título de ella nos dice lo siguiente: ¿cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Son dos autoridades. De la manera que Jesús la consideraba, así también los apóstoles consideraron la palabra de nuestro Dios, y esperamos que tú y yo la consideremos para nuestro bien. La palabra de Dios tiene ventajas y ventajas para vida eterna. Yo quiero que leamos algunos textos. En esta mañana vamos a estar repasando algunos textos que vamos a encontrar en el libro de San Mateo capítulo 4, San Mateo 5, en Lucas 24, en el libro de Hechos también. Pero yo quiero llevarte primero al libro de Segunda de Timoteo, donde hay un texto sumamente conocido, y Dios espera que tú y yo en nuestros hogares estemos haciendo lo respectivo con respecto a la palabra de Dios y nuestra familia. Desde lo más pequeño dice la palabra de Dios así. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es un gran propósito que Dios tiene, y nos lo pasa a nosotros como padres, como abuelos, como dirigentes de nuestros hogares, para que traspasemos la bandera de la palabra a nuestro descendiente. Ya en el versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Esto lo vamos a estar estudiando vamos a darle buen énfasis a esta parte. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios espera que en nuestros hogares la palabra de Dios sea enaltecida a través de los cantos, la palabra escrita, pensamiento que podamos tener en algún lugar de nuestras casas, pero de manera particular que la palabra de Dios puede estar en nuestros corazones. Así que vamos de inmediato. Una de las frases que caracterizó a Cristo Jesús siempre fue: escrito está. Jesús, siendo Dios, Dios hecho hombre, siempre respondió: escrito está. En todos los evangelios usted encuentra las palabras de Dios, y Jesús siempre se apoyaba. No fue cosa extraña que respondiera en los ataques de Satanás, los 3 ataques iniciales después que Jesús fue ungido a través del bautismo. En ocasión del bautismo, usted lo puede leer en el libro de San Mateo capítulo 3 versículo 17, y en el libro de Lucas capítulo 3 también habla acerca del bautismo de Cristo Jesús. Y en ambas partes el Padre, cuando Cristo Jesús fue bautizado, envió el Espíritu Santo en reconocimiento del ungimiento de Jesús. El cielo fue abierto, y bautizándose Cristo Jesús por Juan el Bautista, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras llegan a nosotros, llegó a todo el pueblo que estaba en ese momento, y llegó también a oído de Satanás. Satanás escuchó: este es el Hijo de Dios, en quien tengo complacencia. Pero después de ser bautizado, 40 días después, Satanás está tentando a Cristo Jesús. Cuando Jesús se hallaba más debilitado por el hambre, entonces se acerca el tentador y le dice: si eres el Hijo de Dios. Ahora Satanás está tratando de poner en duda en la mente de Cristo Jesús si es o no es Hijo de Dios. Él sabe que es Hijo de Dios. Ahora viene para tentarlo. Pero en las 3 tentaciones que le presenta, entonces Jesús contesta: escrito está. Y eso es algo interesante, mis hermanos, para ti y para mí, que nosotros aprendamos a contestar: escrito está. Por desdicha, en esta era que nosotros estamos viviendo, postmoderna, tanto el mundo
generalmente ha malinterpretado la palabra de Dios, ha denigrado la palabra de Dios, y qué triste que cada vez que avanza el tiempo un poco más, inclusive cristianos seleccionan lo que quieren comprender o le atrae de la palabra de Dios. Iglesias enteras están diciendo que el relato, por ejemplo, del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, por decir algo, entonces eso es como algunas cosas tradicionales que vivió el pueblo hebreo o que se cuenta en el pueblo hebreo, pero que nunca fue así. Otros rechazan la creación de Dios en 6 días literales y aducen que la creación de Dios fue a través de milenios, y entonces no le dan crédito, tampoco le dan crédito a algunos teólogos, que es lo más triste, al Éxodo, al cruce del Mar Rojo, y en tantas cosas, ¿verdad? Pues que van dejándola como si no fuese escrito por Dios o enviado por Dios. Pero Jesús siempre contesta, escrito está. Cristo Jesús tuvo un gran respeto por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, quiero que vayamos al libro de San Mateo capítulo 5, para que notes cómo Jesús trataba con la palabra de Dios. Dice así, en el capítulo 5, versículo 17, Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesús está diciendo, yo no soy el que vengo a abrogar. Qué triste que en el día de hoy ya algunos han dejado de creer en la totalidad de la palabra de Dios. Claro, habrán cosas que ya tuvieron su cumplimiento, pero que en su momento fueron inspiradas y llegaron a su cumplimiento. Así que, mis hermanos, el resto Dios nos invita a que nosotros lo mantengamos. Así que nosotros debemos siempre estudiar la palabra de Dios para contestar, escrito está. Por ejemplo, yo quiero llevarte al libro de San Mateo, ya que estamos aquí, capítulo 22, y vamos a leer en San Mateo capítulo 22, en el versículo 37, 22, 37, leemos lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? Algunos no leen claramente o no quieren leer claramente para no verse confrontados con la palabra de Dios. A algunos les interesa esta parte final donde dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aducen que Jesús eliminó los mandamientos de Dios y solamente dejó 2, amar a Dios y amar al prójimo. Pero Cristo Jesús ahí no dice que eliminó los mandamientos de Dios, está diciendo se resume la ley en 2 partes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios presentada por Dios a Moisés tenía 2 tablas. En una se podía ver la forma vertical del hombre hacia Dios, la correspondencia del hombre hacia Dios. Mientras que en la otra tabla que contenía los otros 6 mandamientos, la correspondencia horizontal del hombre para con el hombre. Entonces Jesús no está quitando ningún mandamiento, lo que está haciendo es resumiendo. Así que la palabra de Dios se mantiene intacta a través de los siglos, y ella va a permanecer porque habríamos leído anteriormente en Mateo 24, 35 que Jesús dice en Mateo 24, 35, vamos a leerlo, dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si buscamos, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 40, versículo 8, un texto sumamente conocido por la cristiandad, dice lo siguiente. Isaías 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Que la palabra de Dios permanece para siempre. Y quiero llevarte también al libro Primera de Pedro, capítulo 1,
libro Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer allí, donde en el versículo 23, Dios espera que tú y yo seamos de esta manera, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Así que Dios quiere que su palabra permanezca para siempre, que aprendamos, ¿verdad?, a contestar con un escrito está. Así que nosotros podemos ver también en cuanto a los apóstoles. Ellos tenían una consideración especial por la palabra de Dios. Quiero que veamos en el libro de San Lucas. Hay tantas cosas interesantes respecto a la palabra de Dios, pero vamos a utilizar el libro de San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, y vamos a leer en el versículo, ya le digo el versículo, capítulo 24, y el versículo 27, dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es interesante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene como participante, actor principal, a Cristo Jesús, y de eso habla el Antiguo Testamento, y de Cristo Jesús habla el Nuevo Testamento. Y él te dice de la siguiente manera: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto le dice Jesús a los dos que iban descorazonados hacia Emaús, porque su maestro habría muerto. Pero entonces les abrió el entendimiento y ellos comprendieron. Yo quiero que leamos un poquito más adelante. Y entonces en el versículo 38 dice: pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Jesús tenía una manera particular, y los hebreos, de dividir los escritos del Antiguo Testamento en tres partes: Moisés, profeta y salmo. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La palabra de Dios es comprendida cuando vamos sumisos a ella y permitimos que sea el Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. La comprenderemos, la aceptaremos, y la palabra de Dios hará lo esencial para nuestro bienestar. De igual manera, los apóstoles. Ya estudiamos un poco acerca de Cristo Jesús y las escrituras. Ahora veamos un poquito acerca de los apóstoles. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 4, libro de Hechos, capítulo 4, acompáñame allí donde estás. Entonces vamos a leer en los versículos 24 al versículo 26. Hechos 4, 24 hasta el 26, dice lo siguiente: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, ¿qué está diciendo la Escritura? El apóstol está citando la Santa Escritura del Antiguo Testamento, o sea que le está dando crédito a las Escrituras del Antiguo Testamento, así como Jesús le daba crédito a la Escritura del Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 13, entre algunos ejemplos que podemos mencionar, versículo 32 dice así: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también:
en el Salmo segundo, y hace algo específico diciendo en el Salmo segundo. ¿Qué se dice ahí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por esto dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Estos salmos fueron escritos por David, pero David está diciendo lo que el Padre le había dicho y nos los envía a nosotros. Así que no es de extrañar que tanto Jesús como el Padre se remitieran a las Santas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón. ¿A qué se refiere? Trae a colación Pablo la Escritura. Pero Pablo bien pudo haber dicho de la siguiente manera, en el versículo 17, porque Dios dice a Faraón. O sea, la palabra la dice Dios, pero como está escrita, Pablo dice, porque la Escritura dice a Faraón. ¿Qué está haciendo Pablo? Dándole crédito a la palabra de Dios escrita desde mucho antes de que él naciera. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y así nosotros podemos encontrar tantos textos, ¿verdad?, que son vitales para cada uno de nosotros. Pero es singular. Yo quiero leerte, por ejemplo, una de las cosas que sucedió en el año 1521 con Martín Lutero. Fue convocado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a Worms, Alemania, donde esperaba ser juzgado por el concilio o dieta. Este fue un punto de inflexión para la reforma. O sea, lo que Lutero respondiera era de suma importancia para la reforma. Se retractaría Lutero y repudiaría sus escritos que habían conmocionado a toda Europa, o defendería la sola Escritura, o sea, el escrito está, solo la Biblia como su norma. Lutero se presentó ante el emperador y las más encumbradas autoridades civiles y eclesiásticas. Un grabado del artista Lucas Cranach ese mismo año presenta el perfil claro de Lutero, proyectando fuerza y determinación. Cuando llegó el momento, habló de manera directa y honesta y dijo: ya que su majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta clara, voy a darla, a menos que me convenzan con testimonios bíblicos o con razones evidentes, porque yo no puedo confiar en las decisiones del Papa ni de los concilios, porque es muy evidente que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Y si no me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Y terminó diciendo: que Dios me ayude. Amén. Entonces, de esa manera respondió Lutero. Nosotros, hermanos, sabemos que el tiempo del fin está muy cerca. O sea, estamos viviendo en el tiempo del fin y que pronto llegaremos al fin del tiempo. Al fin del tiempo concretado, determinado para esta tierra, para los habitantes de esta tierra, y Cristo Jesús va a venir a buscar a los suyos. Antes que Jesús venga por segunda vez, la situación aquí en la tierra no va a ser como en el día de hoy, que hay una crisis, pero lo que la Biblia vaticina es que la crisis irá en aumento. Ahora mismo la crisis, antes de que termine, que concluya el tiempo de gracia, es una crisis con misericordia, pero cuando la misericordia de Dios se cierre, vendrán juicios directos de parte de Dios. Sin misericordia caerán 7 postreras plagas. En esas postreras plagas, mis hermanos, no hay oportunidad ya de salvación, ni de salvarse, ni de perderse. El que está sellado con Cristo Jesús no se pierde. El que tenga la marca de la bestia no se salva. Entonces los arreglos tenemos que hacerlo nosotros en este tiempo. Hay algo muy especial y yo quiero terminar diciéndole
una de las preguntas que se encuentra en la parte de maestro, tiene dos partecitas al final. Entonces dice lo siguiente: ¿qué clase de bendiciones recibimos al memorizar la Biblia y almacenarla en el corazón? ¿Cuántas promesas de Dios has guardado para cuando ya no tenga acceso a la Biblia? Página 69 del libro Evento de los Últimos Días. Depende de cuál tú tengas, 69 o en la 60, dice que las Biblias serán quitadas. Yo no te puedo explicar cómo serán quitadas, siendo que la Biblia está cada vez más en los celulares. Así que no te lo puedo explicar, pero Dios dice que serán quitadas. Cuando sean quitadas, ¿qué habrás almacenado en tu mente para que puedas responder con un escrito está? Hagamos el esfuerzo de amar la palabra de Dios, memorizar los textos que podamos hacer en este tiempo de bonanza todavía y poder contestar en un futuro, escrito está. Dios te siga bendiciendo. Es importante que estudiemos la Biblia cada día, porque el mismo Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 12, del 11 al 12, que cuando fueran perseguidos y tuvieran que testificar ante los magistrados, el Espíritu Santo les recordaría lo que tenían que decir. Nuestro Señor siempre tuvo un escrito está ante cada situación. Incluso en la cruz citó el Salmos 22 y al expirar o morir dijo el Salmos 31:5. Por eso es importante que estudiemos con diligencia la palabra de Dios para que no seamos engañados. Durante esta semana pongamos este plan en marcha. Empecemos a escudriñar la palabra de Dios. Les invito al próximo sábado para compartir con nosotros las enseñanzas de la Biblia. Que Dios les bendiga a todos. En una tierra lejana, un viajero caminaba de un pueblo a otro, atravesando el desierto bajo el sol radiante que todo lo quemaba. Su único compañero de viaje era su camello, que cargaba todas sus pertenencias. A pesar del cansancio, el viajero no paraba en su caminar, porque quería llegar pronto a su destino. Había avanzado ya un buen trecho, y en ese caminar tenía que pasar cerca de unas enormes rocas, sin imaginarse que en ellas se escondían unos ladrones para asaltar a los viajeros. Cuando pasaba cerca de las rocas, los ladrones saltaron sobre él y lo atacaron. Sorprendido, trató de defenderse, pero como eran 2 contra 1, el viajero llevó la peor parte. Lo golpearon hasta dejarlo muy mal herido. Al verlo tirado en el suelo, los ladrones le quitaron todo lo que llevaba y sin importarles nada huyeron dejándolo abandonado a su suerte. Lo habían golpeado tan fuerte que no podía ni pararse para continuar su camino. Así que quedó tirado en medio del desierto, bajo el sol de aquel día. Casualmente pasaba por el desierto un señor sabio que sin darse cuenta se tropezó con el hombre herido. El viajero despertó y casi sin poder hablar decía: «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor!». Pero el sabio, asustado al ver al hombre tan mal herido, pasó por su costado y siguió su camino. Un buen rato después, a lo lejos apareció un doctor de la ley, un hombre que tenía muchos conocimientos.
el doctor vio al herido desde lejos. Se acercó a él mientras que el herido le pedía: ¡ayuda! ¡Por favor, ayuda! Pero el doctor de la ley llevaba muchas cosas consigo y pensó que tendría que dejar algunas para llevar al herido. Así que dando media vuelta pasó al costado del hombre y siguió su camino. Pasaban las horas y el herido iba sintiéndose cada vez peor y peor. El sol quemaba cada vez más y el dolor de las heridas era tan fuerte que el hombre se desmayó. De pronto apareció a lo lejos un hombre del pueblo de Samara, aquel que llaman samaritano, y al ver al viajero malherido, aceleró su paso. El samaritano se acercó y le preguntó: ¿qué es lo que te ha pasado? El viajero, casi sin poder hablar, decía: unos ladrones me han golpeado y me han quitado todo lo que llevaba. Así el samaritano sintió compasión del herido. Sacó un poco de agua y se la daba para que bebiera, mientras que con un paño trataba de limpiar sus heridas, las curaba con aceite y les ponía unas vendas encima. El samaritano, al ver al hombre tan herido, pensó: no puedo dejarlo acá, en medio del camino. Tengo que llevarlo a un lugar seguro. Así, a pesar de tener muchas cosas como el doctor de la ley, el buen hombre samaritano hizo un espacio sobre su camello y puso al herido encima, mientras que él caminaba jalando el camello. Así los dos empezaron la marcha. El camino no era corto, y el samaritano se cansaba y cansaba de tanto andar, pero sabía que tenía que ayudar a este viajero desconocido que estaba muy mal herido, a ese que veía como su prójimo. Así que siguió caminando y solo paraba para atender al herido. Cuando el sol ya estaba por ocultarse en el horizonte, por fin llegaron a una posada. El samaritano bajó al hombre herido y lo llevó a un cuarto. A pesar del cansancio, lo seguía atendiendo y curando. No puedo dejar a este hombre herido. Tengo que acompañarlo hasta que esté bien, pensaba el samaritano. Cuando el hombre estuvo ya dormido y sereno, el buen samaritano se fue a descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, el samaritano se despertó y fue a ver cómo se encontraba el hombre herido. Vio que descansaba tranquilamente y que se estaba recuperando. Así que alistó sus cosas, fue donde el posadero y sacó de su bolsillo 2 monedas de mucho valor para pagar todos los gastos, y le dijo al posadero: cuida de este hombre, y si gasta algo más, a la vuelta de mi camino te lo pagaré. Así, el buen samaritano cogió su camello y siguió su camino, sabiendo que había ayudado a este hombre que era su prójimo. Porque tu prójimo no solo es tu familia o tus amigos. Tu prójimo también es esa persona que no conoces o ese niño que te pide ayuda. Por eso, cada vez que veas a alguien que necesite ayuda, no dudes en darle la mano y ayudarlo. Porque Dios ve las cosas buenas que haces y se alegra mucho con los que ayudan a su prójimo.
bendición de Cristo la disfrutamos hoy. El diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy, pues lo devuelvo siempre con fe y con amor. Pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Si Cristo ha prometido, hay que confiar en Él. Él quita el egoísmo que hay en nuestro ser. Para salvar a otros es una bendición, y así llevar al mundo la gracia y el perdón. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Con mucha reverencia devuelvo a mi Señor el diezmo y la ofrenda como un acto de amor, pues Él ha prometido de todo corazón, y ahora yo disfruto de su gran bendición. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Yo personalmente me siento muy contento de poder estar conectados con ustedes hoy, día sábado santo del Señor. Por lo tanto, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Antes de iniciar con la reflexión del pasaje que quiero compartir con ustedes, quiero felicitar a la organización de la Iglesia de Manaca Civil por esta ayuda, por esta decisión de programar la liturgia sabática a través de las redes sociales. Una excelente forma de mantenernos conectados, y a pesar de la cuarentena, el confinamiento, realmente nos sentimos cerca los unos de los otros. Felicito también al Departamento de Escuela Sabática, a los ancianos y todos los departamentos realmente que han intervenido para que esta programación sea una realidad, especialmente Angélica. Angélica ha estado muy pendiente de que todo esto pueda salir lo mejor posible. Gracias a todos de corazón, hermanos de Manaca Civil, por apoyar este programa, apoyar esta forma nueva de contactarnos, de hacer evangelismo, la cual yo creo que Dios está utilizando en muchas partes del mundo. Bien, dicho esto, quiero pedirle por favor que inclinemos nuestra cabeza para tener una palabra de oración. Maravilloso y eterno Dios, iniciamos dándole las gracias por la oportunidad que nos concede, Señor, de tener contacto con los hermanos a través de la tecnología. Ahora, mi Dios, queremos pedir que usted bendiga a su iglesia, todos los que en este momento, Señor, de sábado invocan su nombre, su presencia, y están rindiendo honor y culto, Señor, a usted, nuestro Rey Todopoderoso. Queremos pedir que usted nos dé sabiduría divina para poder comprender el tema de esta mañana, y que sea un alimento espiritual bueno, sólido, y que se traduzca, mi Dios, repercuta de forma positiva en bendiciones en nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero pedir disculpas porque estoy en un lugar donde la calle está cerca y escucharán algunos sonidos por allí de autos, ¿verdad? Así que pido disculpas, pero eso no va a impedir que nosotros podamos tener el programa en este momento. Bien, nuestro texto base parte en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo número 8. Voy a leer de mi versión, usted por favor acompáñeme allá
leyendo también de su Biblia. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8 dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega. Soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de ser. Y termina diciendo, el Todopoderoso. Noten ustedes que este versículo está compuesto de tres analogías que intentan definirnos a nosotros la omnipotencia de Dios. Número uno, inicia diciendo que Dios es el alfa y la omega. ¿Saben ustedes que el alfa es la primera letra del abecedario en griego y la omega es la última letra del abecedario en griego? Ya esto nos da a nosotros una definición de totalidad. O sea, Dios, ¿cuán poderoso es Dios? Bueno, desde el alfa hasta la omega, es de todo. Dios es todopoderoso. Luego nos dice a nosotros que es el principio y el fin. Desde la existencia hasta el final, Dios estará con nosotros. Dios sigue siendo todopoderoso. El que es, el que era y el que ha de ser, Dios sigue siendo todopoderoso. Eso lo resume en la última palabra del texto, es decir, el todopoderoso. Ahora, esa palabra todopoderoso que esas tres acciones intentan describir y que se repite o redunda al final del texto, vale la pena analizarla y es lo que yo quiero hacer con ustedes en estos minutos. Mire, todopoderoso tiene su raíz en griega, o la palabra griega, para todopoderoso sería pantocrátor. Pantocrátor. Ahora, pantocrátor significa todopoderoso, pero pantocrátor en el Antiguo Testamento, sobre todo en textos como Oseas, capítulo 12, versículo 5, la Septuaginta traduce pantocrátor la palabra hebrea tsebahot. Ahora, esta palabra hebrea tsebahot es también traducida como ejércitos. Ahora, aquí ya empieza la idea de que todopoderoso tiene también una definición o puede ser traducida como ejércitos. Eso nos llama la atención a frases o expresiones comúnmente que encontramos en Primera de Samuel 1:11, Isaías 1:9, Jeremías 2:19, Amós 9:5, donde se utiliza la palabra Jehová, Dios de los ejércitos. Noten ustedes, Pantocrátor, todopoderoso, pero tiene también similitud o se traduce en el Antiguo Testamento de la palabra Sebahot, que se traduce en español como ejércitos. O sea, ambas palabras unidas, el todopoderoso, Dios de los ejércitos, o Jehová, Dios de los ejércitos, o Dios de ejércitos. Noten ustedes entonces que si Dios ya es todopoderoso, ¿cuánto más poderoso sería si tiene a su servicio poderosos ejércitos, incluyendo a las huestes angelicales? Es decir, desde el punto de vista bíblico, el poder de Dios no solamente es ilimitado, sino que desde la comprensión humana puede ser incluso hasta incalculable. Puede ser hasta difícil de intentar imaginar cuánto podría ser el poder de Dios. Pero yo quiero decirles que Dios tiene tanto poder que es capaz de sanar enfermos, es capaz de resucitar muertos, es capaz de sacar de una situación de peligro inminente a alguien, salvarlo. Dios es capaz de amar a pecadores, Dios es capaz de dar su vida por pecadores y Dios es capaz de salvar a pecadores. O sea, todas esas acciones nos describen el todopoderoso o al todopoderoso o el poder incalculable de Jehová. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esta palabrita pantocrato? Voy a adelantarme en una conclusión. ¿Saben por qué es tan importante entender el significado de pantocrátor, Dios todopoderoso o todopoderoso? Porque cada vez que Dios
hace el uso de su poder, incluso para cambiar la historia, es en beneficio de su pueblo. La mayoría de veces en la cual Dios utilizó su poder fue para beneficiar a sus hijos. Y eso, mis queridos hermanos, es una idea que usted debe ser capaz de entenderla. Dios Todopoderoso utiliza su atributo divino en favor de usted y en favor de mí. ¿Cómo es esto posible? Yo quiero llevarlo a usted a analizar solamente un acontecimiento histórico, en el cual usted pueda hacer una reflexión, un análisis de cuán poderoso es nuestro Dios. Un Dios tan poderoso que no va a permitir que nada de lo que hoy parece un desastre termine afectando de forma negativa a sus hijos. Él no va a permitir que un mundo que gira en torno al pecado, a la maldad, a la miseria, a la muerte, tenga un final triste, negativo para sus hijos. Ese es Dios Todopoderoso. En cada situación, Dios va a actuar aquí, 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 acá, como lo hizo en el pasado, actuando aquí, 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 allá, para guiar a su pueblo. Dios hoy va a actuar de la misma manera, haciendo cosas increíbles para guiar a su pueblo a través de aquí, aquí, aquí y allá. Ese es Dios Todopoderoso. Usted y yo no estamos aquí al azar. No estamos aquí producto de las situaciones que ocurren y que no podemos de alguna manera nosotros prevenir o no podemos ni siquiera cambiar. Quiero que vaya conmigo al libro de Daniel en el capítulo número 5. Vamos a utilizar ese ejemplo para que podamos ver a Pantocrátor actuando en favor de sus hijos. Daniel, el capítulo número 5, y vamos a leer los últimos versículos. Daniel capítulo 5 y vamos a ir al versículo número 24 en adelante. Antes de esto, ya tenemos la primera parte de esta reflexión. Número 1, Dios Todopoderoso. Alfa, la omega, principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de ser. Ahora, el Todopoderoso actúa en favor de sus hijos. Su poder es para ayudar a sus hijos, porque así lo ha demostrado en el pasado. Capítulo 5 del libro de Daniel, una historia sumamente conocida, históricamente enseñada, bíblicamente aprendida, pero hay una situación allí que yo quiero que ustedes reflexionen. Leemos el versículo 24. Por eso de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Ahora, quiero que ustedes pues se coloquen allí en el contexto de estos pasajes. Recuerden ustedes que a partir del año 605, con la muerte de Nabopolassar, Nabucodonosor toma la hegemonía total, absoluta, de todo el imperio neobabilónico. Recordemos que fue Nabucodonosor en el 605 quien trajo la primera parte de los deportados de Jerusalén, dentro de los cuales iba el famoso joven Daniel, aproximadamente unos 16, 17 años cuando llegó a Babilonia. Ahora, el problema es que hubo otras dos deportaciones más que culminaron en el 586, y cuando esto ocurre, Jerusalén queda totalmente vacío. Luego del 586, en ruinas. Y muchos de los cautivos están en Babilonia siendo esclavos. Y otros que no estaban en Babilonia, de alguna manera estaban siendo esclavizados fuera de Babilonia. Es decir, el pueblo entre esos años fue realmente casi que sometido,
esclavizados, su situación era realmente triste, vivían en un lugar donde no se compartían sus creencias, vivían en un lugar donde ellos sabían que no pertenecían porque su linaje procedía de los judíos, de los israelitas. Es decir, ellos vivían en una situación sumamente triste. Con la muerte de Nabucodonosor, el levantamiento del último de esos reyes que aparece aquí, Belsasar, en el capítulo número 5, durante todo ese tiempo la situación de los judíos dentro de Babilonia comenzó a ser más crítica. Mucho sufrimiento para el pueblo de Dios. Y aquí es donde viene la parte interesante, mis queridos hermanos. Cuando peor lo pasa el pueblo de Dios, cuando parece que las cosas realmente van a terminar mal, aparece el Todopoderoso. Aparece Pantocrátor. Y Pantocrátor es capaz de hacer cosas tan pero tan increíbles para beneficiar a su pueblo, que solamente nos quedaría a nosotros agradecer y alabar el nombre de Dios. Históricamente hablando, en el año 539, cuando es el año en el que se da esta situación descrita, recuerden que Belsasar convocó una reunión, trajo a los principales del pueblo, trajo a muchas doncellas, armó una fiesta increíble en el salón real. El problema es que comenzaron a embriagarse con los utensilios y los vasos que eran utilizados para la adoración a Jehová, Pantocrátor, el Todopoderoso, en el santuario de Jerusalén. Esto, por supuesto, provocó la ira de Jehová, y Jehová actuó. Pero ¿cómo actuó Jehová? ¿Qué hizo Jehová? Jehová, conociendo la situación caótica de los judíos, Jehová actuó en ese momento en favor de su pueblo. ¿Y dónde vemos nosotros el actuar sobrenatural de parte de Dios, del Todopoderoso? Para ello tenemos que ver que la primera parte la última parte del capítulo señala la aparición de una mano no humana escribiendo en la pared. Ya eso es un acto sobrenatural. Automáticamente Belsasar se preocupó por lo que estaba pasando hasta que viene Daniel, el profeta Daniel, y les da a conocer cuál es el mensaje. La parte más interesante es que en el versículo 28 se le dice a Belsasar que su reino va a ser dado a los medos y los persas. En el 539, hasta cuando este capítulo se está narrando, los que estaban todavía en el poder eran los babilonios. Nadie podía pensar que los medos y los persas iban a atacar la ciudad. Capítulo 45 del libro de Isaías. Capítulo 45 dice lo siguiente: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes para abrir puertas delante de él. Y escuche, puertas que no se cerrarán. Versículo 2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. ¡Wow! Número 1. Interesantemente, la Biblia describe a Ciro como el ungido de Dios. Pero recuerden que Ciro no era de origen judío. Ciro era de origen pagano. ¿Cómo puede Dios ungir a alguien que no proviene del linaje santo? Queridos hermanos, cuando Dios tenga que defender a sus hijos, Dios lo va a hacer de una y mil formas. Dios lo va a hacer de cualquier forma. ¿Saben ustedes que estudiando, leyendo bastante acerca de cómo había sido la
el ataque secreto del rey Ciro II o Ciro el Grande a Babilonia, partiendo de la realidad que Babilonia era una fortificación, tenía muros técnicamente impenetrables, tenía muros técnicamente insaltables. ¿Cómo es que un ejército pudo haber atacado la ciudad de esta manera? Para que esto sucediera, el rey Ciro mandó a desviar el cauce del río Éufrates que pasaba por en medio de la ciudad. Cuando bajó de nivel el agua, por ese lugar, por esa abertura, entró el ejército persa, que era un ejército pequeño de paso. Primer punto. Fue muy sencillo que entraran a la ciudad. Número 2. El lugar donde comúnmente un rey, sobre todo un rey tan poderoso como el de Babilonia, hacía sus fiestas para embriagarse, era un lugar exteriormente casi que impenetrable, precisamente para evitar que alguien pudiera entrar y en ese estado de embriaguez donde estaban los principales, el rey y los príncipes, pudieran ser muertos, ya que estaban evidentemente borrachos, en una condición física en la cual no podrían defenderse. Así que básicamente estas puertas tenían un sistema de cerradura interna para que todo el que estuviera adentro de confianza del rey pudiera cuidar del rey y evitar que desde afuera hacia adentro estas puertas pudieran ser abiertas. O sea que básicamente el rey Belsasar se encontraba en una ciudad fortificada y en un salón técnicamente impenetrable desde el exterior, con lo cual, entre comillas, parecía ser un lugar sumamente seguro. Técnicamente era un lugar seguro. Pero cuando nosotros leemos el texto nuevamente, nos damos cuenta que cuando Dios va a actuar, lo va a hacer con todo su poder. El factor humano no limita el poder de Dios. Él va a actuar de forma poderosa. Con esta descripción de la seguridad de ese lugar, lo que es lo más probable, no es que haya una fotografía de cómo era el salón por dentro y la cerradura, pero es lo más probable en cuanto a información recabada de este acontecimiento. Como técnicamente era impenetrable por fuera, leemos nuevamente o releemos el versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes. Ya ustedes ven que la misión de Ciro va acompañada del ungimiento de parte de Dios. Es decir, Dios está utilizando a Ciro en este momento para abrir puertas delante de él. Noten ustedes que información tan importante. Quien iba a abrir puertas delante de Ciro no era el ejército de Ciro, era Dios. Puertas que no se cerrarán. Versículo 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Ciertamente Ciro enderezó muchas cosas incorrectas, negativas para el pueblo de Dios que había hecho Babilonia o los reyes de Babilonia. Quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, quien permitió aquella noche que los ejércitos de Ciro el Grande entraran a la ciudad de Babilonia, la ciudad más fortalecida en esos tiempos, fue Jehová? Pantocrátor, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. ¿Y saben por qué actuó? Porque en ese lugar no solamente había sido blasfemado el nombre de Jehová, sino que sus hijos estaban siendo esclavizados y estaban atravesando una situación realmente desastrosa, desalentadora, crítica. Y Jehová actuó en ese momento en favor de su pueblo. Fue Dios, según el texto,
quien abrió esas puertas delante de Ciro. Fue Dios quien aquella misma noche permitió que aquel gran imperio cayera sin siquiera oponer resistencia. Fue una lucha en la cual no hubo mayor complicación para los ejércitos de Ciro, ya que la forma como entraron, una forma sigilosa, una forma en la cual evidentemente Dios lo permitió y hasta le ayudó, dio por finalizada la etapa de esclavitud y de blasfemia, de sacrilegio en ese lugar del nombre de Jehová. Saben, apreciados hermanos, esta reflexión yo la traigo a ustedes porque hoy día, porque en este momento quizás es muy fácil desesperarse, y vaya que he visto a muchas personas desesperadas por la situación que está ocurriendo. No los culpo, no es para menos. Es una situación cuanto menos novedosa para nosotros y realmente preocupante. Pero yo quiero en el nombre del Señor que usted recuerde algo. Nosotros no somos hijos de un soberano mortal. Usted y yo somos hijos de un Dios todopoderoso, omnipotente, Pantocrátor. No olvide esa palabra. Somos hijos de Pantocrátor, omnipotente, Dios todopoderoso, Dios de los ejércitos. Eso nos hace a nosotros entender que Dios, cuando tenga que actuar en favor de sus hijos, lo va a hacer sin ninguna medición. Porque usted y yo realmente dependemos de Él. Y no quiero aprovecharme de la situación y decir ahora que el que tenga temor está mal. No. De hecho, yo he sentido temor por la situación, sobre todo por lo desconocido que es para nosotros. Pero quiero decirle, en el nombre del Señor, que usted y yo contamos con la providencia divina. Y este virus no es la excepción. Lo que pueda ocurrir después no será la excepción. Lo que tenga que ocurrirnos con el devenir del tiempo, cuando vengan leyes dominicales, cuando vengan decretos de muerte, usted recuerde que somos hijos de Pantocrátor, Dios todopoderoso. Y siempre que Él tenga que actuar en favor de nosotros, lo va a hacer sin ninguna medición. Dios está al control de nuestra vida, mis queridos hermanos. Dios nos ama y Dios está en este momento, ahora mismo, el Señor está actuando y está diciendo: yo voy a guiar a mi pueblo por aquí, por allá, voy a quitar esto de aquí, voy a hacer que transiten por acá, yo quiero llevarlos por aquí, por acá, y nos va conduciendo. Dios va guiando cada paso que damos como iglesia. Dios va guiando cada paso que damos de forma individual, pero para que esto sea una realidad, usted y yo debemos estar conectados con el Señor y una buena relación con Pantocrátor, con Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude, y espero que esta reflexión sea de provecho para usted. Y recuerde, usted y yo no somos hijos de un mortal, no somos hijos de un soberano el cual su poder es limitado. Usted y yo somos hijos del Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, Dios les acompañe y que sigan pasando un excelente sábado. Vamos a concluir con una oración. Eterno Dios, gracias, mi Dios, porque confiamos en que usted sigue guiando a su pueblo, así como usted ha actuado con todo su poder en el pasado para guiar a su pueblo, va a actuar en favor nuestro en este tiempo final para guiarnos de la misma manera. Y usted va a actuar como todopoderoso siempre que lo necesitamos. Gracias por esa verdad. Gracias, Señor, por amarnos. Bendiga a su iglesia, por favor, en todo el mundo, especialmente nuestra iglesia en Manaca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.
límpiame, oh Dios, de mi insensato y triste actuar.